Práctica número 2. Uso del multímetro. En esta práctica el objetivo en general es aprender a utilizar y conectar el multímetro de forma adecuada. Para ello, los materiales a utilizar es el multímetro, un desarmador plano y de cruz, cables de cobre, calibre 12 o 14 también, un socket y un apagador. Esas puntas están peladas para conectarse directamente a la corriente. Bueno, para antes de empezar hay que recordar que el multímetro es un instrumento de medición de parámetros eléctricos en corriente directa y corriente alterna. Existen varios tipos. El primero es el analógico, el segundo es el digital, como este, y el tercero es el multímetro de gancho. En esta práctica número 2, prácticamente podríamos decirlo que es solamente armar el circuito. En este caso se pelaron las puntas con unas pinzas y con ayuda del desarmador de cruz y el plano se atornillaron para poder armar el circuito. Posteriormente se energiza la corriente con las puntas, se insertan de esta manera y con ayuda del apagador hacemos que el foco se encienda. Práctica número 3. Mediciones de parámetros eléctricos, voltaje, resistencia e intensidad. En esta práctica los objetivos en general es aprender a utilizar y conectar el multímetro de forma adecuada y aprender a medir físicamente los parámetros eléctricos. Para esto tendríamos que utilizar y apoyarnos del multímetro como tal. Estos son los cables, van directo a las puntas y se conectan de diferente forma para medir obviamente los diferentes tipos de parámetros. En este caso vamos a medir lo que es el voltaje. El cable negro indica el positivo y el rojo el negativo. El negro regularmente siempre va en medio, por lo cual lo conectamos de esta forma, y el rojo es dependiendo a lo que vayamos a medir. En este caso va a ser el voltaje, por lo cual aquí indica amperaje y voltaje. Lo conectamos de esta forma. Encendemos el multímetro indicando en el voltaje alterno. Lo ponemos en el más mínimo. Si no da, lo vamos subiendo de rango. Ponemos el multímetro, separamos con las puntas y encendemos nuestro circuito. Coloquemos una punta en un extremo y la otra en los tornillos. Y automáticamente el multímetro indica una medida. En este caso es 124.4 volts. Práctica número 4. Medir potencia por medio del multímetro. En este caso, el multímetro como tal no puede medir la potencia físicamente, por lo cual se tendrá que hacer analíticamente, ya con los datos dados. Tenemos que la intensidad de corriente es igual a 0.809 amperes, que es lo que nos había dado anteriormente. El voltaje nos había dado 124.4 volts. Entonces tenemos que sacar la potencia, por lo cual la fórmula para la potencia es igual a la intensidad de corriente por el voltaje. Sustituyendo la fórmula nos queda 0.809 por 124.4. Esto nos da un resultado de 100.6396 watts, que es la potencia por la cual transmite la energía a través del foco. Y eso sería todo por la práctica número 4.